Muchas gracias, Carla. Pues aquí estamos en el panel de prevención de las violencias, juventudes vulnerables o vulneradas. Y esta tarde estoy muy contento de contar con la compañía de la doctora Alexandra Abello, de la doctora Nelly Flores, del maestro Yair Hernández y del maestrazo Danger Alto Calibre. Alexandra Abello Colac es investigadora del Centro de América Latina y del Caribe de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, LSE, y doctora en estudios de paz por la Universidad de Bradford. Su trabajo académico se centra en violencia y seguridad urbana, especialmente en los retos asociados a proveer seguridad en comunidades afectadas por altos niveles de inseguridad y violencia crónica, así como en la conexión entre discursos y prácticas de seguridad y procesos de transformación social. Alexandra, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Tico. Un placer estar aquí con todos. Gracias. Nelly Flores Pineda, ella es egresada de la licenciatura en psicología, la maestría en psicología con especialidad en medicina conductual y el doctorado en psicología de la salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la formación, capacitación y supervisión de psicólogos en terapia cognitivo-conductual, TCC, desde 2016. Se dedica a la revisión y desarrollo de programas de atención psicológica basada en terapia cognitivo-conductual para organizaciones de la sociedad civil, instancias de salud y educación pública. Desde 2017 colabora con USAID México en la capacitación de profesionales de la salud y el desarrollo de programas y talleres de prevención de la violencia juvenil fundamentados en la terapia cognitivo-conductual. Nelly, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. También está con nosotros Yair Hernández Peña. El maestro Yair Hernández cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Administración Pública por la UABC. Tiene una especialidad en estudios de la frontera México-Estados Unidos por el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Tiene experiencia en proyectos de prevención de la violencia juvenil y de género. Su trabajo académico lo ha centrado en estudios de cooperación y juventudes. Actualmente es especialista de prevención de las violencias en Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora. Yair, bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto y será un placer compartir con ustedes. Gracias. También tenemos con nosotros a Danger. Danger es un artista y activista tijuanense comprometido con utilizar el hip hop como herramienta de transformación social. Ha hecho conciertos, talleres y conferencias en 17 países. Ha sido galardonado con el premio Generation Change, Generación que Cambia el Mundo, en los premios de MTV en 2019, con su trabajo en cárceles, barrios marginados y población en situación de calle. Es el precursor, en colaboración con Alas y Raíces y la SEP, de un proyecto nacional de rap en secundarias que brinda diversas herramientas cognitivas y de resiliencia a jóvenes desde una pedagogía lúdica que habla de sus códigos. Es el embajador en México de Generation Hip Hop, una organización internacional con presencia en 57 países que utiliza el hip hop para la resolución de conflictos. Hola, Danger, bienvenido. Hola, Tico, un honor estar por acá, un placer compartir con estas grandes personalidades. Muchas gracias a todos, a todas. Pues iniciamos con el panel de prevención de las violencias en este evento 2020 de Tijuana Innovadora, Tijuana es el futuro. Un gusto compartir con ustedes y si les parece entramos de lleno. La dinámica va a ser que vamos a estar viendo algunas cápsulas que desarrollamos especialmente para este evento a partir de los proyectos de intervención en los que Tijuana Innovadora y Casa de las Ideas participa, tiene contacto con algunos jóvenes y de estos jóvenes se les invitó a hacer algunas entrevistas en compañía de Danger para en esta segunda etapa de la campaña Jóvenes Mensajeros, que hoy vamos a estrenar y presentar en este panel, platicar sobre factores de protección que han adquirido y un poquito a partir de sus casos de éxito, ir avanzando en la conversación entre nosotros. Vamos a ver 4 cápsulas, pero primero me gustaría que iniciáramos lanzando una pregunta general y es básicamente lo que
lo que le da título al panel, que es las juventudes vulnerables o vulneradas. ¿Las juventudes son vulnerables o son vulneradas? ¿Qué piensan ustedes? Alexandra. Gracias. Y cuando yo creo que el título es bastante sugestivo y me hizo pensar muchísimo sobre el número abismal de jóvenes que en toda la región y no solamente en Tijuana viven en lo que llamamos como contextos de inseguridad humana crónica. Y por contextos de inseguridad humana crónica me refiero a los contextos en los que jóvenes y sus familias viven expuestos a muchas diferentes formas de violencia y también muchas amenazas que les impiden vivir sin miedo, sin miseria, sin, los estreses y, digamos, las vulneraciones que causa la inequidad en nuestra región. Entonces yo diría, digamos, que hay mucha evidencia en la región y en México también para decir que los y las jóvenes hoy en México, pero también en el resto de América Latina, viven en altos contextos de vulneración causados por unas condiciones urbanas que les impiden llevar a cabo proyectos de vida exitosos. Y creo que ese título también nos hace pensar mucho sobre cuáles son las condiciones que le están ofreciendo las ciudades latinoamericanas hoy a las niñas y los niños para que hagan esa transición tan difícil de la infancia a la adolescencia y qué condiciones le ofrecen también a sus familias para apoyarles en ese proceso. Entonces yo creo que la pregunta es muy sugestiva, sobre todo porque nos ayuda a pensar también, digamos, cuáles son esa gran cantidad de violencias a las que están expuestas muchas veces los y las jóvenes en sus comunidades, no solamente al interior de sus hogares, pero también cuando están, digamos, tratando de disfrutar los espacios urbanos, ¿no? Entonces, yo me iría un poco por la idea de que sí, los y las jóvenes experimentan unos altos niveles de vulnerabilidad causados por contextos muy complicados de inseguridad humana. Sí. ¿A qué se deberá esto, Nelly? O sea, ¿ser joven es equivalente a que estás pasando por una etapa de vulnerabilidad necesariamente? Bueno, aquí creo que pone sobre la mesa esta pregunta dos puntos muy importantes. Uno sería la propensión a la violencia y otra la exposición a la violencia, ¿no? Entonces, en efecto, sí, ser jóvenes en México, por ejemplo, pues tiene sus características muy particulares, ¿no? Que tiene que ver también con este contexto en el que han sido expuestos a la violencia, probablemente desde la infancia. Y en ese sentido, como esto no les ha permitido tampoco adquirir las habilidades necesarias para resolver problemas de manera no violenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto seguramente ha llevado a que nuestras juventudes sean más propensos, que existan ciertas características individuales que los lleven a ser más propensos a este tipo de comportamientos, como lo vemos desde el área de la psicología, ¿no? Como en ese sentido, no solamente son los aspectos del desarrollo psicoemocional de los jóvenes, sino también entenderlos dentro de este contexto de exposición a la violencia. Yair, ¿qué opinas de esto? Pues mira, justo a nivel local, para mí tiene que ver con los factores de riesgo, ¿no? Factores sociales y en particular los sociales y comunitarios que les hace juventudes vulneradas, ¿no? Esos factores, por ejemplo, sociales, donde existe, hay una inexistencia política pública de juventudes, ¿no? Por ejemplo, lo que les permite que no les permite el desarrollo humano en plenitud. Es decir, hay pocas oportunidades para las y los jóvenes, como ya bien lo mencionó la compañera Alexandra, ¿no? A nivel local tenemos, por ejemplo, un contexto de muchas Tijuanas, ¿no? Hay muchas Tijuanas, entonces también hay muchos contextos y eso les posiciona en un contexto de vulnerabilidad. Entonces yo considero que los factores de riesgo sociales y comunitarios les vuelve juventudes vulnerables. Es decir, ambas palabras, vulnerables y vulneradas, van interrelacionadas. Son juventudes vulneradas por el contexto, ¿no? Pero son vulnerables porque este contexto les vuelve así. Entonces, y bueno, los datos los tenemos, por ejemplo, a nivel local, ¿no?
Tijuana es una ciudad de jóvenes, entonces por eso es importante trabajar el tema de prevención con esta población. Gracias, Jair. Danger, ¿estás pensando por ahí algo que nos quieres decir? Se te nota. Estoy pensando cómo hacer para no repetir lo que acertadamente han dicho mis compañeros en el panel, y creo que básicamente lo pondría en mis palabras, que son más a ras del suelo, pero creo que la escasez de oportunidades en los barrios nos vuelve vulnerables a los jóvenes y a toda la sociedad en general, hablando de los jóvenes en este tema. Y luego el mejor marketing que tiene la violencia a vender la inmediatez y la capacidad de supervivencia y darnos todas las necesidades, creo yo, genéticas del respeto, de la validación, de formar parte de algo, pues nos jala a ser vulnerados, ya sea como víctimas o victimarios, porque esa ambivalencia vive latente en el barrio siempre, y entonces yo creería que son las dos cosas, o sea, nos vuelven vulnerables y estamos vulnerados al mismo tiempo, por lo menos en los contextos en Latinoamérica en los que he estado. Sí. Perfecto. ¿Qué les parece si vemos una cápsula de estas que les platiqué al inicio que preparamos para irlas recorriendo a través de esta conversación? Vamos a ver que es el episodio 1 de esta segunda parte de Jóvenes Mensajeros. La comparto con ustedes con mucho gusto, y pues esto marca el estreno mundial de estas cápsulas. Vamos a verla. Pues una droga te arrastra a otra, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y con la cocaína empecé a probar otras sustancias. ¿Qué? Como el cristal. ¿Tuviste algunas otras adicciones? La ludopatía. Fíjate, con la ludopatía era tanto mi vicio de la ludopatía que dejaba de drogarme para seguir apostando. ¿Qué pasó con tu trabajo, con tu familia en Guaymas? Con el tiempo yo dije, no, pues no hay bronca, ¿no? Ella se duerme, ni cuenta se da, que yo me salgo por las noches. Entonces, una noche, pues, en las que me salí, realmente llego a la casa, y cuando llegué a la casa sus maletas ya estaban hechas, y ella decidió irse con todas mis hijas, ¿no? Pues todo el día era drogarme. Desde que amanecía hasta que anochecía era corretear la sustancia, y sí, era sin bañarme 2 meses. Llegué a limpiar carros fuera de un Oxxo. ¿Ves diferente a los vagabundos en la calle después de que te pasó eso y estuviste en esa situación tú? Sí, claro que sí. Y no diferente en de que yo sea mejor o no, sino que me reflejo en ellos. Cada que los miro, recuerdo todo lo que pasé. ¿Cómo cambian las cosas realmente? ¿Qué es lo que sucede en tu vida que te permite estar hoy limpio? Pues dejar de sentir que uno puede hacer todo, y eso te va a regalar tolerancia. Y cuando tengas esa tolerancia, vas a poder soportar golpes que te va a dar la vida, que son los momentos en los que más deseas irte a drogar, cuando te sientes golpeado, cuando te sientes humillado. Hay que aprender a escuchar y dejar de creer que uno lo sabe todo y que uno lo puede todo. La vida es maravillosa. Entonces, solamente sería empezar a vivir, porque realmente en esa condición tan deplorable como en la que yo estaba, realmente no vivía ni disfrutaba nada. Me gustaría resumir lo que hemos estado platicando en algunas rimas en rap. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, adelante.
Ok, la ludopatía es una moneda truncada. Tú ya tienes claro que siempre te saldrá cara. Ahora ves un vagabundo y paras. Sabes que solo un par de malas decisiones los separan. Ahora sí pasaste al ego de su lado. Lo tienes de copiloto, ya no te está manejando. Tú ya lograste vencer tu pasado. Ahora atento a tu presente, que el futuro está esperando. ¿Qué te pareció, hermanito? Bueno. Una duda que generalmente está latente en la gente que escucha sobre la prevención de las violencias y sobre todo esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando se habla de factores de riesgo, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los factores de protección? Porque aquí vemos, por ejemplo, un chico que nos habla de adicciones, de la ludopatía, nos habla del consumo de drogas, nos habla cuando adquiere factores de protección, nos habla de una condición como de mayor tolerancia, de mayor apertura a ser ayudado, a generar empatía también por otras situaciones. ¿Qué te parece, Nelly, si nos platicas a qué reflexión te llevó esto que escuchamos? Sí, claro que sí. A mí me pareció muy interesante en el momento de escucharlo, cómo se relaciona la parte del consumo de drogas con la ludopatía. Ahí nos está hablando desde la parte de la neuropsicología de un pobre control de impulsos, ¿no? O sea, esta automaticidad desde la que se reacciona emotivamente, no hay una emoción y reacciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se engancha en este problema de la ludopatía, ¿no? Que es tan fuerte como dice, dejo hasta de consumir por la ludopatía, entonces eso está señalando que le está reforzando demasiado y seguramente lo estaba liberando de un malestar emocional que estaba ahí, ¿no? Que generalmente está asociado con la ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, ahí está el factor de riesgo incluso, bueno, a lo mejor me estoy aventurando mucho a decir que probablemente hasta una vulnerabilidad biológica, o sea, dada la situación que él está mencionando, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando él, en ese sentido, pues sería un factor de riesgo, ¿no? Que sabemos que, bueno, tampoco la biología es destino, ¿no? Que tiene que haber también todo un contexto en el que, pues, están los estresores y está el contexto y entonces, bueno, se manifiesta en este caso, este tipo de comportamientos. Y por otro lado, cuando él adquiere estos factores protectores, pues ¿de qué habla? Justamente de la tolerancia, ¿no? Entonces, es la tolerancia finalmente a la frustración, ¿no? Al malestar, ¿no? El no consumir, el no jugar, ¿qué genera? Le va a generar malestar. Tolerar eso, detener ese impulso, le va a generar malestar. Entonces, ahí es donde pues, se ve claramente la relación de que cuando él adquiere este factor protector, que es la tolerancia, entonces él puede seguramente controlar sus impulsos, controlar sus comportamientos, tolerar el malestar y encontrar seguramente otra manera, otros reforzadores también, encuentra que tiene otras consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con este pobre control de impulsos? Pues que te vas por el reforzador inmediato, ¿no? El control inmediato, el reforzador que te da inmediatamente ya sea consumir o el juego. Y entonces del otro lado tenemos que tiene que dilatar, digamos, ese reforzador. Tiene más consecuencias positivas si me detengo a mediano y a largo plazo. Que él no se dio cuenta de las consecuencias negativas que estaba generando, que fue la situación de la familia, por ejemplo, ¿no? Hasta que le sucede y hasta que se va a un extremo donde no está viviendo las consecuencias o no está llegando a las metas a las que él quería en su vida y entonces, bueno, viene todo este cambio, ¿no? Excelente. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Jair, adelante. Sí, como bien dice Nelly, ¿no? Los factores de riesgos los podemos encontrar en lo social, en lo comunitario, en lo relacional, lo familiar y lo individual. Y por supuesto, en el video claramente nos comparte este joven, por ejemplo, uno de los factores de riesgos comunitarios es el acceso a las drogas, ¿no? El fácil acceso a las drogas es un factor que está presente en muchos de los contextos latinoamericanos y por supuesto en el contexto mexicano, ¿no? Y por supuesto en particular en el contexto de la región norte. Entonces es un factor que yo lo identifico rápidamente. También otro de los factores es el tema relacional, ¿no?
O sea, cómo a partir de un factor individual que ya nos comentó Nelly, el tema familiar, ¿no? Que, bueno, la familia es uno de los factores más inmediatos. En su caso, pues la familia decidió dejarle, ¿no? Dejarle por sus diferentes consumos, el consumo problemático de drogas y por el tema de la ludopatía, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos ver que los factores de protección o cómo fue fortaleciendo sus habilidades para la vida, ¿no? Otra de las habilidades que yo identifico es la empatía, ¿no? Hoy se le visualiza más empático, incluso por las personas en situación de calle, ¿no? Porque él estuvo en esa situación. Entonces, claramente hay un factor individual que reforzó, pues son las habilidades para la vida. Identifiqué la empatía. Adelante. Danger, por favor. Yo quería preguntarle a la doctora Nelly si podía ampliar un poquito un término que usó que me encantó, que es que la biología no es destino, o sea que podemos cambiar incluso las determinaciones biológicas con las que nacemos. Sí, bueno, contestando esa pregunta, se podría considerar que, por ejemplo, hay factores genéticos que están relacionados con comportamientos violentos, y en este caso hablábamos de pues, este control de impulsos, pero sí sabemos que la genética no es destino. Lo que sí sabemos también es que se puede alterar la forma en ese sentido de cómo se expresan los genes o cómo se expresa la bioquímica del cerebro, pues por el consumo de drogas, por la educación y por la crianza. Entonces esto puede ser, ¿no?, un factor de riesgo si existe consumo de drogas, si hay una falta de educación y los estilos de crianza son de ciertas características que seguramente más adelante tendré oportunidad de hablar de ello. Y por otro lado, entonces, a la vez se pueden volver factores protectores. Entonces, también sabemos que las investigaciones dicen que hay ciertas alteraciones o daños específicos en ciertas zonas del cerebro, que podría haber, ¿no?, cierta alteración sobre todo en cómo está funcionando nuestro cerebro, pero también sabemos que hay algunas otras, hay investigaciones que señalan sobre intervenciones cognitivo-conductuales y específicamente de atención plena, que sería mindfulness, que ha demostrado que se aumenta el control de impulsos a través, por ejemplo, de la atención plena. Permite disminuir la automaticidad de las personas, permite que este sistema automático de pensamiento lo podamos hacer más lento, más consciente, verificar dónde está el error, y entonces eso a través de electroencefalogramas y tiempos de respuesta se ha permitido ver que sí, las personas que antes eran impulsivas, ahora su tiempo de respuesta aumenta, y entonces eso permite que cognitivamente hablando podamos pensar 2 veces antes de actuar. Súper, me encanta la información porque en el barrio, en las cárceles, me encuentro con gente que habla del determinismo, ¿no? Mi mamá se drogaba mientras yo estaba embarazada, mi papá nos enseñó que la violencia es así desde niño y ya no puedo cambiar, ¿no? Ya estoy así. Entonces, tener ese conocimiento de que se puede cambiar incluso a nivel biológico me parece genial. Excelente. Alexandra, ¿qué opinas? Gracias. No, me parece súper interesante y súper relevante, digamos, poder usar, digamos, todos estos avances en investigación, digamos, que nos permiten entender mucho, digamos, esos procesos particulares que los individuos, digamos, experimentan y qué es lo que los llevan a entrar en adicciones o a entrar en conflicto con la ley o a tener, digamos, este tipo de conductas que los ponen en riesgo o ponen a su entorno en riesgo. Pero me parece que es muy importante, digamos, complementar, digamos, esa mirada, un poco rescatando lo que mencionaba Yair, y es que, digamos, a la hora de tratar de entender el fenómeno que lleva a alguien a digamos, estar en esta situación, hay que casi como que ver algo que es más como casi como la ecología o el sistema de vulneración en el que este individuo o esta persona se encuentra, ¿no? Y pensando, digamos, que a veces es importante también mirar
cuáles son las condiciones, no solamente de su entorno familiar, pero también de su entorno comunitario, también del entorno urbano en el que habita, incluso del tipo de instituciones que hay disponibles en su sociedad para poder ayudarle a lidiar con estos, digamos, con estas dificultades o estos problemas que enfrenta, ¿no? Y creo que eso es fundamental, sobre todo porque a veces, digamos, es muy fácil, digamos, como quedar atrapados en la idea de, digamos, por ejemplo, que los jóvenes en América Latina, digamos, estamos como, no hay salida, estamos todos atrapados en estas cadenas de violencia y no hay, digamos, una forma de, digamos, de parar estos ciclos. Y creo que es muy importante preguntarnos, digamos, qué es lo que hace a los jóvenes latinoamericanos y a las jóvenes latinoamericanas mucho más vulnerables a fenómenos que son globales, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de drogas. Aquí en Europa, los jóvenes tienen acceso a la cocaína, la heroína, el cristal, digamos, el consumo de drogas, digamos, vemos que sigue aumentando a nivel global, pero ¿qué es lo que hace? Incluso la existencia de crimen organizado, ¿no? Que a veces se asocia como, digamos, un gran factor de riesgo que hace que nuestros jóvenes se vean involucrados en dinámicas violentas, pero el crimen organizado también tiene presencia en muchos países de Europa, digamos, es un fenómeno global. Entonces la pregunta clave es ¿qué es lo que hace que los jóvenes y las jóvenes latinoamericanas, digamos, experimenten este altísimo nivel de vulneración y qué es lo que hace que la existencia de economías ilegales, que el crimen organizado tenga este impacto que tiene sobre la vida de las y los jóvenes, ¿no? Entonces ahí, digamos, un poco mi aporte iba, digamos, con respecto a tratar de promover una idea un poco más sistémica, digamos, del problema, sobre todo porque el reto es no solamente cómo ayudamos a cada una de estas personas que necesita la ayuda, ¿no? Necesita la terapia, necesita, digamos, ese salvavidas, ¿no? Al que tiene acceso a través de programas de prevención, pero necesitamos también pensar estratégicamente como ciudad, como sociedad, qué vamos a hacer para que menos jóvenes se queden atrapados en esas cadenas de inseguridad y de violencia inevitablemente, ¿no? Que hasta ahora parecen ser inevitables en la región. Así es. Sí, siento que de alguna manera los programas de prevención en general, si bien atienden a ese porcentaje, afortunadamente mínimo, de jóvenes que están participando de la violencia, existe un universo enorme de jóvenes que se enfrentan a la vulnerabilidad y que no son atendidos por ningún programa y que viven todo este ciclo, pasan por todo este circuito de previo a la violencia para llegar a un punto donde ya son visibles para no solo para programas de Estado, sino para los mismos programas, como para realizar intervenciones con ellos, ¿no? Y entonces es algo como para platicarlo también en otro momento. ¿Qué les parece si continuamos con, vemos la siguiente cápsula? Y me gustaría verla y ligarla rápidamente con una segunda cápsula para tomar el siguiente segmento como más en grupo a partir de diferencias. No fueron cosas, fueron acciones que me pasaron, que me hicieron entender. Porque yo por mí, yo todavía estuviera en las drogas. ¿Consumiste sustancias? Empecé a consumir a los 25 años, consumí por primera vez marihuana. Y después la siguiente droga de impacto que utilicé fue cristal. ¿Por qué llegaste al cristal? ¿También en la fiesta, en el cotorreo, te invitaron? Sí. Llegué al cristal, lo tomé como algo padre, algo que, se me va a pasar, pero sí, sin duda alguna, estuve en tratamiento. Ahí me hicieron ver que era una enfermedad. Tiempo atrás, hoy, digo, qué miedo, o sea, ¿dónde estaba yo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no pensé antes de ver todo esto, de ver cómo mataban a alguien, de ver cómo llegaban los policías, de verme tan solo yo, cómo estaba, cómo día con día me iba yo destruyendo yo solo, estaba súper acabado,
muerto en vida, decía mi mamá. Si te pregunto por qué empezaste a usar drogas, ¿tú lo sabrías? ¿Había una búsqueda de algo, una necesidad de algo que estabas llenando? Quizás era como el de drogarme, dejaba de sentir como ese vacío. Yo sentía que solamente las personas que consumen sentían que eran las únicas que me entendían a lo que era yo, a lo que realmente era yo, o sea, lo de bajo mi sexualidad. ¿Eres homosexual? Sí. ¿Es distinta? ¿Hay más vulnerabilidad? ¿Lo has pensado? ¿Te ponías en un riesgo más grande siendo homosexual, estando en un ambiente de violencia y de consumo? Conforme ha pasado el tiempo, la verdad me he dado cuenta que realmente no es la sexualidad, sino es la persona que eres. Vale, no, uno no vale lo que tiene, uno vale lo que es. ¿Viste sufrir a tu familia cuando tú estabas ahí? Sí. ¿Y sales porque ya estás listo? ¿O cómo es? Porque me quiero mucho y porque amo a mi familia, por eso. Porque de las drogas no queda nada bueno. Lo único que queda es o te quedas en la cárcel o te quedas en el panteón. Bueno, me gustaría compartir en un par de rimas algunos de los puntos clave de los que hemos estado hablando en tu experiencia. ¿Te gustaría oír un rap sobre esto? Sí. Vale, escucha. La adicción es una enfermedad tan fea que golpea la salud del adicto y la de los que le rodean. Pero en un mundo ideal nadie debería volverse vulnerable por su identidad sexual. Te pueden rechazar familiares y amigos, pero no tiene importancia si te aceptas a ti mismo. Tú ya lograste vencer a tu pasado, ahora atento a tu presente que el futuro está esperando. ¿Qué te parece? Está muy bien. Y bueno, escuchamos esta cápsula que nos lleva de alguna manera al tema de la identidad, de la búsqueda de identidad también, y a las diferencias en grupo o individuales para mantenerse como más fuerte, menos vulnerable. Algo que me llamó mucho la atención de lo que escuché particularmente en esta cápsula, es que nosotros teníamos una preconcepción de que la diversidad sexual lo hacía más vulnerable, y él categóricamente dice que no, que había algo en sí mismo que él se asumía como vulnerable, pero que al final de cuentas se da cuenta de que no era de esa manera, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión de Danger, que platicó particularmente con este joven y necesariamente generó opinión en él, ¿no? Yo ahí no me queda claro, la verdad. Como ven en la cápsula, yo le pregunto porque me parece que conforme él está hablando, no se da cuenta de la vulnerabilidad que lo lleva a ese camino, a terminar viviendo en el punto donde venden la droga y esto. Siento que esta necesidad de formar parte de algo que se ve repetido en muchísimos casos, de tener unos códigos, de identificarte con más individuos, y al no hacerlo en tu entorno próximo, con tu familia, con la sociedad que te rodea, buscas ser parte de esto, y creo que eso es el caso de la cápsula y de muchos jóvenes que vemos replicados. Y me parece que obviamente habla de las vulnerabilidades individuales, que cuando las fortalece, pues logra salir de ese espacio, ¿no? Cuando se concientiza. Pero yo sí creo, y me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros, que esa diversidad sí lo vuelve vulnerable
porque es en la búsqueda de sí mismo, de sentirse aceptado, donde cae en esos espacios. Algo que escuché como un denominador es que en las 2 cápsulas de 4 han mencionado a la familia como factor determinante, ¿no? Eso es hasta cierto punto obvio desde fuera, pero también es curioso que se identifique desde dentro del problema, ¿no? Nelly, te escuchamos. Sí, me gustaría continuar hablando de las vulnerabilidades individuales que estaba comentando Danger. Solamente para complementar, hace un momento, Tico, me preguntabas si ser joven, ¿no? Necesariamente es una etapa vulnerable. Y justamente en términos psicológicos, pues está la búsqueda de identidad, de pertenencia, y en ese sentido, pues en este joven vemos cómo esto lo puede volver vulnerable, ¿no? En ese sentido, también por otro lado, hablando de estas características individuales, los factores protectores, vemos los individuales cuando él habla de autoestima, ¿no? De quererse a sí mismo, y esto es un factor que lo va a proteger y que le va a permitir entonces a él en otros contextos comportarse de manera diferente. Y bueno, pues el tema de la familia, que ya es como la parte contextual, el hecho de buscar esta pertenencia lo puede poner en riesgo, pero finalmente ya el factor protector le permite salir de esa situación. Excelente. Alexandra, te escuchamos. Gracias. Sí, yo creo que una forma interesante en la que nosotros hemos tratado de entender estas diferencias, sobre todo, digamos, a la hora de mirar, digamos, cómo los fenómenos de violencia e inseguridad se manifiestan en comunidades con altos índices de inseguridad y violencia, lo que encontramos es que no necesariamente la condición per se es lo que genera la vulnerabilidad, sino lo que genera, digamos, el ser de cierta edad o tener de cierto género o de cierta orientación sexual. Lo que genera es una experiencia muy diferencial de fenómenos de inseguridad o de violencia. Entonces uno experimenta esos problemas muy diferentes según incluso la condición socioeconómica. Entonces lo que es diferente es esa experiencia del contexto en que me rodea, y también lo que es diferente en nuestras sociedades tan inequitativas es que no todos tenemos el mismo acceso a herramientas de protección, o no tenemos todos el mismo acceso a herramientas para desarrollar resiliencia frente a los problemas que todos y todas enfrentamos, ¿no? Entonces, digamos, los jóvenes y las jóvenes están pasando, digamos, como nos plantea Nelly, digamos, por unos procesos que son complicados, unos cambios incluso a nivel hormonal, su cerebro, ¿no? Pero no todos los jóvenes y no todas las jóvenes tienen, digamos, las mismas redes de apoyo, ¿no? No todos tienen, incluso no todas sus familias tienen de la misma capacidad o han logrado desarrollar las mismas habilidades para apoyarles en ese proceso. Entonces yo creo que lo que es, digamos, el protagonista de la cápsula, digamos, reafirma que no es orientación sexual lo que lo hace vulnerable, es tal vez, pero lo que sí es claro, yo estoy ahí de acuerdo con Danger, es que lo que sí es diferente es que él experimenta otro tipo de inseguridades y vulnerabilidades que otros jóvenes que no son homosexuales no experimentan en sus comunidades, y eso lo hemos visto, digamos, también trabajando con jóvenes, por ejemplo, en Medellín y en otras comunidades, que a la hora de hacer, por ejemplo, diagnósticos de los problemas de inseguridad, las mujeres de diferentes edades hacen un listado muy diferente, ¿no?, de su experiencia de inseguridad y violencia, o si son jóvenes de la comunidad LGTBI, tienen una lista de factores de vulnerabilidad y de problemas que identifican que son muy diferentes a las listas de problemas que identifican los adultos mayores. Ponerles un ejemplo, el tema, por ejemplo, de la policía y la relación con la policía es muy diferente cómo un adulto mayor en una comunidad interpreta la relación o se siente cuando ve un policía en su comunidad, es muy diferente a cómo un joven de 17 años identifica la presencia de ese policía. Entonces, solamente como para resaltar, digamos, que las diferencias están muy marcadas y están todas más marcadas, digamos, por los niveles de inequidad que existen en nuestras comunidades y nuestras sociedades, ¿no? Sí, perfecto. Si me permite, Jair, vamos a ligar este comentario de Alexandra y esto con la siguiente cápsula que me gustaría que viéramos en grupo y regresando, iniciar con un comentario precisamente tuyo. Vamos a verla.
disfuncional por parte de mis padres y en un ambiente de drogas, podría decir. ¿Por qué? Pues porque mi mamá consumía y muchas veces lo hacía, o sea, nosotros en un cuarto y ella en el otro y pues... ¿Qué consumía tu mamá? Cristal. Cuando eras niña, ¿te asumías como una niña pobre? Había días que no sabía qué íbamos a comer, o sea, nunca tuvimos una comida de desayuno y cena. Siempre fue una comida o a veces nada. Y después de la muerte de mi mamá, se reúne la familia, deciden dónde vamos a vivir. Vivimos con una tía y no pudo porque éramos 6 bocas, entonces decidió meternos a una casa hogar. ¿Y cómo te fue en ese proceso, en ese tiempo de la casa hogar? Muy bien. Me gustó mucho vivir ahí. Sentía que esa era mi verdadera familia. Tu etapa de la adolescencia, cuéntame un poco sobre ella. Fue algo difícil, la verdad. Tenía mucha falta de atención. Fue donde empecé a consumir algunas drogas, como la marihuana, el cigarro, la cerveza. ¿Cuáles son los sucesos o los individuos que te ayudaron en esta transformación? Crecí en un ámbito religioso y creo en Él, creo en Dios. Y también fue algo que me impulsó a cambiar mi vida. Ahorita estoy estudiando una licenciatura, estudio medicina. El aferrarse a lo que uno quiere, tratar de cambiar la historia de la familia y mirar atrás y decir, ¿sabes qué? No quiero esta vida, no quiero volver a vivir lo mismo, quiero ser mejor, quiero cambiar. ¿Qué te parece si intento resumir un poco, sacar algunas ideas sobre lo que nos has contado y ponerlas en algunas rimas improvisadas en el beat? ¿Te late? Me encantaría. Sí. Escucha. Ok, está bien que Dios te vuelva mejor ser humano, pero hazte responsable, no dejes todo en sus manos. Nosotros no somos de donde nos criamos, de donde venimos no dicta hacia dónde vamos. Yo soy un producto de mi entorno, pero no una víctima, por eso lo transformo. Tú ya lograste vencer a tu pasado, ahora atenta a tu presente que el futuro está esperando. ¿Qué te parece? Me gusta. Muchas gracias. Cool. De dónde venimos no dicta hacia dónde vamos. Creo que es lo mismo que dijo Nelly de la genética, pero dicho en otras palabras. Realmente. Yair, ¿qué pensaste de esto que escuchamos? Fíjate, me parece muy interesante este caso y el caso anterior porque justo desde los estudios de juventud se habla mucho de la construcción del yo. Y en la construcción del yo existe una frase o el término de la inclusión dentro de la exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, por eso también hablamos de juventudes, ¿no? Hombres, mujeres, a pesar de estar en un mismo contexto, vivimos, y ya lo dijeron un poco anteriormente, vivimos de diferentes maneras, ¿no? La vida. Y en este sentido, en esa construcción del yo, me puedo incluir, ¿no? Y eso lo hago a través de empezar a consumir algunas sustancias, drogas legales e ilegales, ¿no? Para estar en sintonía, ¿no? En esa construcción del yo. Pero puede haber grupos, ¿no? Excluidos, ¿no? Como el grupo de la comunidad de la diversidad sexual o el grupo de mujeres, que es un grupo mayoritario,
están excluidos en esas grandes desigualdades donde me puedo incluir, y de esa manera no percibo la discriminación hacia estas poblaciones. Sin embargo, existen como factores de riesgo sociales y comunitarios, ¿no? Y en ese sentido me llama mucho a mí la atención que en este caso esa construcción de yo se dio a partir, o le ayudó bastante el factor de protección de la casa hogar, ¿no? O sea, la casa hogar fue su familia, ¿no? Y su familia, pues, la familia social o principal, en este caso era disfuncional, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece, ya para finalizar, que la habilidad, o sea, cómo fue fortaleciendo algunas habilidades de ella, en particular la de toma de decisiones, pero en particular el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, a pesar del contexto de donde vengo, pude salir avante, y hoy en día estoy estudiando una carrera, ¿no? O sea, más factores de protección. Entonces me parece muy interesante este caso, ¿no? Porque al contrario del caso del joven de la diversidad sexual, tiene que ver con que ahí sí su factor de protección era la familia, ¿no? Y acá el factor de protección era otro tipo de familia, ¿no? Que es la familia que construyes, ¿no? En la casa hogar. Entonces, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Nelly, Alexandra, Danger, ¿tienen algún comentario? Sí, creo que hablando de la parte del contexto que vimos en este caso con el video anterior, yo solamente quisiera resaltar la parte de los estilos de crianza, ¿no? Cómo genera nuevamente vulnerabilidad en el individuo. En ese sentido sabemos que hay momentos importantes en la vida del individuo donde estos estilos de crianza van a repercutir. Y en ese sentido hablamos de la negligencia, ¿no? Como ella, como parte de un estilo de crianza, como ella menciona que pues sus padres estaban en un cuarto drogándose y ella estaba en otro. Entonces, pues pensar que los adultos responsables de la integridad física, emocional, psicológica de ella, pues no estaban presentes, ¿no? Y cómo se van transfiriendo de repente después a la tía y después a una institución. Entonces, en ese sentido es que quisiera resaltar la parte de la vulnerabilidad individual, y finalmente, pues, las habilidades para la vida como factores protectores que los mencionó Jair. Así es. Alexandra. Sí, gracias. Yo creo que siguiendo con esa idea también y sobre todo con esa referencia que hace tan clara a la relación con sus padres, digamos, es evidencia de algo que conocemos con respecto a la complejidad de este problema de las violencias en la región y en México, y es que se debe a procesos intergeneracionales, ¿no? Hay una frase muy diciente de Caroline Nostro que dice que la violencia siempre tiene un mañana. Y ese creo que es uno de los problemas, digamos, de estos fenómenos, y es que violencia ejercida como violencia directa o también como abandono, por ejemplo, de un hijo, digamos, hay muchas formas, ¿no? de violencia, o el amenazar con violencia. Todo ese fenómeno siempre va a tener repercusiones más allá de la víctima directa. Tiene repercusiones sobre las personas que son testigos de las violencias que ocurren al interior de un hogar, por ejemplo, los hijos cuando ven a sus padres peleando o a su madre siendo abusada por su esposo, digamos, esa violencia tiene impacto sobre los hijos. De igual manera, la violencia que ocurre en las calles, ¿no? Tiene un impacto no solamente sobre la víctima directa de ese hecho de violencia, pero tiene un impacto brutal también, por ejemplo, sobre los niños que ven un cadáver camino a su escuela, ¿no? Entonces, digamos, la violencia o las violencias siempre tienen unas repercusiones mucho más, digamos, más difíciles de medir, que traspasan el tiempo y el espacio y que son intergeneracionales. Y ahí yo creo que es importante tener en cuenta eso, sobre todo también solamente para resaltar también otro fenómeno, y es que tanto conocemos o que tanto hacemos una conexión entre, por ejemplo, las violencias que experimentan las mujeres. Digamos, estamos en una región en donde se originó el concepto de feminicidio, ¿no? Donde hay unos índices altísimos de violencias contra las mujeres. ¿Qué nos dice eso sobre las capacidades que tienen mujeres que están abusadas o que han experimentado violencias desde que son niñas?
en su capacidad después para ser madres, ¿no? Entonces yo creo que pensando, digamos, en esta concatenación de fenómenos, pensando también, digamos, como en esa capacidad dinámica de la violencia de reproducirse en diferentes espacios, en diferentes generaciones, es importante ver también cómo de pronto a la hora de pensar en procesos de intervención, no solamente tenemos que pensar en cómo intervenimos esa joven adolescente que está tratando de lidiar con las consecuencias negativas de los problemas de sus padres que no pudieron ser buenos padres, pero también cómo podemos pensar en cómo abordar las problemáticas que pueden haber estado experimentando su mamá y su papá, ¿no? Entonces, digamos que ahí de nuevo llamar la atención sobre la necesidad de pensarnos, digamos, casi como en cadenas de intervención o en cadenas protectoras que vayan más más allá de los implicados directamente en estas historias complejas de violencia. Muy bien, gracias Alexandra, gracias a todos, a todas. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula para regresar ya con la ronda de cierre y con la intervención muy particular que va a tener para este panel nuestro compañero amigo Danger? Primero empecé con el aerosol en bolsa, eso que dicen bolsear, y de ahí empecé así con el aerosol, el tabaco, y después empecé con la marihuana, y con el cristal empecé de una manera muy adictiva, ¿no? Y el cristal me llevó a un mundo de insensibilidad, porque yo ya no lograba sentir emociones respecto de las personas. Solamente mi emoción era cuando me faltaba la droga, cómo la voy a conseguir, a qué voy a hacer para conseguirla. ¿Cómo la conseguías? Mi fuente de ingreso era el delito. Esa era mi fuente de ingreso para consumir yo mi droga, ¿no? Y por las cuestiones de los delitos fui a parar primero por la drogadicción fui a parar en centros. Después por los delitos fui a parar a la penitenciaría, me trasladaron a CTA, salí y otra vez volví a parar en CTA, ¿no? Ya con una condena grande donde no salí hasta hace poco. ¿Por qué fuiste condenado? Por un delito de homicidio calificado. Terminaste la prepa, entraste a la universidad, a estudiar psicología, ¿qué es lo que te gustó desde adentro? Estoy enamorado de mi ciencia, de la ciencia que es a lo que me voy a dedicar. Yo me enamoré y mi sueño era tener un lic antes de mi nombre. Me gustaría que en pocas palabras intentes compartirnos qué son las herramientas que te hicieron cambiar. ¿Crees que se pueda eso? Yo pienso que las herramientas que me hicieron cambiar son el apoyo de mi mamá, la terapia psicológica y desprenderme de ideales. Cuando una persona edifica, ¿no? Con paja, con madera o con ladrillo, ¿no? Y yo considero que yo edifiqué con ladrillo, pero mi edificación empezó desde que yo estaba en el centro, allá donde te digo, en la terapia psicológica y en las manos de Dios. Y de ahí fue cuando empecé a echar mis paredcitas y al final acá afuera estoy echando el techo, ¿no? Ya le quiero poner otra planta arriba y cruzarla con el vidrio. Y que le sople el lomo, ¿no? Si quiere. Sí, man. Vale, pues me gustaría compartirte un rap con los puntos que acabamos de hablar. ¿Te gustaría escucharlo? Ok, sí. Vale, a ver qué te parece.
Ya, cortarle la sustancia a una persona adicta, la desintoxica pero no la rehabilita. Hay que darles herramientas más fuertes, tú ya tienes claro que la clave está en la mente. Reescribiste tu propio cuento y aunque sople el lobo es de ladrillo tu cimiento. Tú ya lograste vencer a tu pasado, ahora atento a tu presente que el futuro está esperando. ¿Qué te pareció? Está perrón. Me gustaría destacar de la conversación de este joven es cómo edifica su futuro a partir de estar en internamiento, cómo se abre, y esta es una de las situaciones que no vemos con tanta frecuencia. Gente en internamiento que se abra a la terapia psicológica y que se permita a sí mismo ser tratado. Cuando hicimos la intervención, la primera intervención en el Centro de Tratamiento para Adolescentes, uno de los planteamientos que teníamos como una de las metas era propiciar esto, la apertura al tratamiento, para que estos años que están en internamiento los jóvenes no fueran años perdidos y no se convirtiera un internamiento en más una escuela del crimen o la delincuencia que en una intervención personal. ¿Quién le gustaría comentar sobre este tema? Yair, adelante. Sí, bueno, ya como última ronda, muy interesante lo que nos comparte el joven, ¿no? Porque justo quiero poner en la mesa un concepto que es el de juvenicidio, ¿no? El juvenicidio es la muerte sistemática de jóvenes y normalmente era una muerte dada por las personas adultas. Sin embargo, aquí lo que vemos es que justo la intromisión de muchos jóvenes ya también a dar muerte a otros jóvenes. Entonces, y eso pues es parte de esos factores de riesgo, ¿no? Al que él hace alusión, ¿no? O sea, bueno, para seguir con mi consumo problemático de drogas necesitaba, cometía delitos, ¿no? Entonces creo que, y ya para el cierre, la Tijuana del futuro, necesitamos justos, ahí este es un claro ejemplo de que la prevención sí funciona, siempre y cuando sea una prevención basada en evidencia, muchas veces con un componente de terapia cognitivo-conductual o terapia psicológica, pero va a depender, todas las juventudes son diferentes, ¿no? No necesariamente todas necesitan un componente psicológico, gran parte de sí lo requieren, por eso estos programas, ¿no? Basados en las personas jóvenes y complementarle con otro tipo, ¿no? A esa terapia, con otro tipo de programas. Entonces yo creo que la Tijuana del futuro es una Tijuana que sigue invirtiendo en prevención de la violencia basada en evidencia y sobre todo focalizarla en juventudes, porque tenemos una Tijuana joven, es decir, una ciudad joven con mucha gente joven viviendo en ella. Entonces, si queremos una Tijuana, ¿no? De nuestros sueños, libre de violencia de género, libre de violencia juvenil, ¿no? O libre de violencias, necesitamos seguir invirtiendo en prevención de las violencias. Y qué mejor de género y de juventudes. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Jair. Tenemos ya muy poco tiempo, pero no me gustaría cerrar sin darle la palabra a Nelly Flores y al resto de los compañeros. Sí, bueno, justamente creo que este es un claro ejemplo de cómo las intervenciones basadas en la evidencia funcionan. A mí me llamó mucho la atención este caso justamente porque sabemos que tanto demasiada emoción como poca emoción puede afectar el juicio y la toma de decisiones. Y entonces en este caso la falta de emoción no nos permite empatizar. Y cuando hay falta de empatía, pues se elimina la inhibición de poder hacerle daño a otras personas, ¿no? Que probablemente fue en el caso de este joven, y que eventualmente ya dentro del proceso terapéutico, pues seguramente con componentes cognitivo-conductuales, seguramente, bueno, quiero pensar que fue una intervención de ese tipo, ¿no? En vista de que pues adquirió seguramente habilidades de empatía, de manejo de emociones, de toma de decisiones, y algo muy importante aquí es justamente que sepan que el futuro se construye, ¿no? No es algo de la noche a la mañana. El bienestar, pues puesta en ese sentido, no es algo que surge de inmediato, ¿no? El que la gente o que los jóvenes puedan tener estas oportunidades y que los jóvenes puedan visualizar
que pueden alcanzar sus metas a través del esfuerzo y de que justamente a través de sus comportamientos van a ir obteniendo cada vez las consecuencias que ellos están deseando en su vida, pues va a ser muy importante que ellos pues puedan tener acceso a este tipo de programas. Gracias. Gracias, Nori. Alexandra. Gracias. Yo creo que esta última cápsula a mí me hace pensar en dos cosas claves, y una tiene que ver, digamos, con esa, tratar de sobrepasar esa visión dicotómica que a veces tenemos de los jóvenes o como víctimas o como amenazas potenciales a la sociedad, ¿no? Que es lo que a veces motiva muchas veces, digamos, las intervenciones que tienen que ver con los jóvenes. Y creo que es importante porque esta cápsula nos muestra, digamos, qué pasa cuando un joven puede como desbloquear esa agencia, esa capacidad de transformación, de convertirse en un psicólogo que muy seguramente va a ayudar a muchos y muchas otras jóvenes en el futuro cercano. Entonces yo creo que es muy importante porque nos permite también ver que una de las claves, digamos, para Tijuana y para muchas otras ciudades de la región es cómo empezamos a interactuar con los jóvenes como eso, como agentes transformadores de sus comunidades, como agentes capaces de contribuir a la paz y a la seguridad y al desarrollo de sus propias comunidades. Y aquí quisiera también compartir algo de las experiencias que hemos tenido trabajando en diferentes ciudades de América Latina. Siempre nos encontramos que incluso en los contextos más difíciles siempre hay jóvenes organizándose, tratando de hacer algo por su comunidad, tratando de movilizarse, de participar. Entonces, digamos, creo que además de que la cápsula demuestra eso que han resaltado ustedes, de que de la prevención, los programas de prevención sí sirven y que son necesarios continuarlos, creo que es importante también que esos esfuerzos que hacemos en temas de prevención estén siempre implementados en el marco más amplio de unas políticas sociales y unas políticas de desarrollo juvenil que permitan eso, que los jóvenes tengan un acompañamiento, digamos, más permanente de instituciones, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, para que puedan, digamos, potenciar y llevar a la realidad esa agencia transformadora de los jóvenes, y sobre todo que podamos empezar también a pensar cómo hacemos esos procesos de intervención un poco más sostenibles, ¿no? El problema con muchos de los programas es que están limitados en el tiempo. Entonces, ¿cómo pensamos en procesos que, digamos, que tal vez promuevan procesos de organización juvenil independientes, ¿no? Que pongamos semillitas aquí, que los jóvenes puedan seguir sus propias agendas de organización, que puedan pensar en sus propias iniciativas comunitarias. Y nosotros vimos un ejemplo muy claro trabajando hace 2 años en la Sánchez Taboada, por ejemplo, donde encontramos un grupo de jóvenes muy activos, los jóvenes del Salesiano, que en contextos muy difíciles trabajaron con nosotros, por ejemplo, construyendo una agenda de seguridad humana para su comunidad. Entonces, solamente ejemplos de los cuales, digamos, hay que agarrarlos para saber que hay esperanza y para saber que los jóvenes hay que escucharles ahora. Digamos, hay que escuchar y preguntarnos si estamos escuchando a los jóvenes hacia dónde van nuestras ciudades del futuro. Gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos y a todas. Me quedo ahí con un par de comentarios, que el tiempo se nos agota, pero quiero decirlos muy rápidamente. Primero, que todos los jóvenes que participaron en las cápsulas que vimos esta tarde son jóvenes que han estado en diferentes programas de los que hemos participado, y a todos ellos los identificamos en mayor o menor medida como agentes de cambio actualmente. Son nuestros amigos que participaron de los programas y que desde nuestra perspectiva los consideramos casos de éxito, y estamos muy, muy contentos por lo que están haciendo actualmente. Una cosa que me quedé pensando es que si bien los jóvenes pasan por una etapa de vulnerabilidad, eso no determina que tienen que ser vulnerados, y que de alguna u otra manera, al trabajar con los jóvenes, no estamos trabajando con la causa, no es la causa de la violencia, es un efecto de la violencia. Los jóvenes, entonces,
está muy bien trabajar con ellos y que sean atendidos como no lo han sido en determinados momentos, como un error social de no atender a los jóvenes adecuadamente, pero no quiere decir que estemos trabajando con la causa de la violencia al trabajar con los jóvenes, sino con un efecto. Damos paso ahora al cierre, pero quiero decirles, ya vamos a cerrar con las conclusiones rapeadas de Danger, que estoy muy emocionado de escuchar esto, pero quiero darles un agradecimiento enorme a cada uno de ustedes. Doctora Nelly Flores, muchísimas gracias. Gracias. Doctora Alexandra Abello. Un placer haber compartido este espacio. Gracias. Maestro Yair Hernández Peña. Un gusto estar con personalidades como ustedes. Danger, pues un abrazote y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo y a la gente que también se tomó esta tarde para escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ahí va mi humilde intención. Todos tenemos una historia de vida y si puede ayudar a otros es importante compartirla. Vemos lo individual para reflexionar sobre cómo lo cambiamos a nivel general. La escasez de oportunidades vuelve a nuestros jóvenes vulnerables. Esto se repite en todas las ciudades y cambiarlo requiere de cambios estructurales. La escasez, la violencia y los vicios hacen un cóctel que hace repetir los ciclos. Pero atentos, la biología no es destino. Si trabajas en ti puedes cambiar tu camino. La violencia siempre tiene un mañana, puede ser. Lo que es seguro es que siempre tiene un ayer. Si encontramos los porqués, encontramos los cómo. Y ayudarlos a ellos es ayudarnos a todos. A los que veían como amenazas del barrio se han transformado en agentes de cambio. Si queremos que Tijuana tenga un futuro mejor, debemos seguir apostando por la prevención. Genial, gracias. Muy bien, muchas gracias. Difícil. Un placer, un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Danger. Muchas gracias, Alexandra, Nelly, Yair. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Seguimos en contacto. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.